Muy buenos días, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM. Estamos a través de la radio y también estamos a través de la televisión en esta jornada de día miércoles 2 de abril del año 2025. Vamos a comenzar de inmediato esta jornada saludando, por cierto, a nuestro cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero, a quien ya le damos el cordial saludo de los buenos días en esta jornada de miércoles. ¿Cómo está, don Percival? Bienvenido. Hola Aldo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso para ti y para ustedes también, distinguidos auditores y televidentes, en un día 2 de abril, en que ya nos empezamos a aproximar y empezamos a, como hemos dicho antes, a hacer un mes caliente en todo lo que significa las primarias, lo que están haciendo el presidente en la India, o lo que está pasando con las directrices de Trump, etcétera, y cómo nos van a afectar a Chile. Yo creo que acá hay harto paño que cortar, desgraciadamente el tiempo es muy corto, así que aprovechémonos, por favor, Aldo. Exactamente, don Percival, entremos de inmediato en materia ya para poder hablar acerca de lo que significa el viaje presidencial a la India, las repercusiones, las consecuencias y también lo que está pasando acá en Chile, tomando en cuenta el tráfico ya prácticamente rumbo a la primaria presidencial. Así es. Yo creo que acá lo importante es dejarse un espacio para establecer estos criterios que siempre son buenos cuando nuestro país, a niveles de Estado, toma contacto como por ejemplo, como está ocurriendo en este minuto, donde el presidente Boric se encuentra en la India. No nos olvidemos que la India es un país, es una democracia, la democracia más grande del mundo, por la cantidad de gente que tiene, 1.400 millones de habitantes. Cifra redonda, ¿ya? Y acá en Chile, para hacer una idea, somos 20 millones. O sea, imagínense lo que significa 1.400 millones de un país inmenso y nosotros 20 millones como una pequeña provincia de la India. Aquí hay, obviamente, condiciones que uno tiene que aprovechar y ojalá que nuestros sistemas de política exterior lo estén considerando, porque a la luz de lo que está pasando con Estados Unidos y China y Rusia, la India parece como un factor muy importante a tener en consideración para efectos de nuestras exportaciones. Y sobre todo también para todo lo que significa, yo creo que la política, internacional. Hoy día Boric acusa, a mi juicio, torpemente a Trump de creerse emperador de las potencias del mundo y dice el propio Boric que en la colaboración entre los países está cómo se oponen o no al emperador. A ver, yo advierto, que en la inexperiencia propia de Boric está no entender el vocabulario que hay que usar en las relaciones de Estado. Ya lo ha tenido en forma torpe con el gobierno de Israel. Y sobre todo porque ahora acusa de emperador a Trump, que más allá de las consideraciones políticas que tenga y a quien le pueda hablarle a su garra brava, en el fondo está en establecer criterios donde el primer exportador, donde nosotros exportamos nuestros productos, el segundo exportador, país donde nosotros exportamos, quiero decir con más claridad, es Estados Unidos. Por lo tanto, ahí hay que tener mucho cuidado con la chichita que se está curando. Porque, en definitiva, nosotros tenemos que tener liderazgos extremadamente prudentes, particularmente cuando se trata de relaciones de Estado. Y acá lo que está haciendo Boric, a mi juicio, es torpe. Hay otras formas de poder decir lo mismo, pero querer, entender que vamos a tener la atención del mundo por lo que dice Boric, presidente de un partido, presidente de un país chiquitito, fondeado al fondo de la tabla, que tienen una incidencia económica baja, casi nula en el concierto internacional, en asociarnos, sobre todo que lo está diciendo en un país, en la India, donde la relación del presidente indio con Donald Trump es de una enorme cercanía. Porque India está amenazada por China y está amenazada por Rusia también. Por lo tanto, hay que hacerle entender a Boric
que más allá de su inexperiencia, tiene que al menos preguntarle a su canciller, que tiene bastante más experiencia que él, qué puede y qué no puede decir en el lenguaje diplomático donde nos representa a todos. Si él hablara como el estudiante egresado de Derecho, probablemente tendría todas las posibilidades de hacerlo, pero cuando lo hace como presidente de la República tiene que tener más cuidado. Sin embargo, acá lo importante es cuál va a ser nuestra acción, nuestra cercanía con la India y cómo vamos a aprovechar esas relaciones para saber de qué podemos depender de la India y qué necesita de nosotros la India. El cobre, somos productores en general, cosas que son importantes, ya a lo mejor un poco más de madera, a lo mejor un poco más de peces, a lo mejor un poco más de frutas, ya a lo mejor un poco más de, no sé, de otros minerales que son importantes para la India. Y tal vez ahí existe una enorme oportunidad, porque con la India no estamos actuando con los polos importantes del mundo, con los grandes dueños del mundo, que es China y Estados Unidos. Acá la India aparece como un factor importante a destacar, porque en definitiva ellos necesitan, y ellos tienen una industria bastante importante, ya, en muchos aspectos, particularmente la tecnológica. Y creo que acá nosotros tenemos que actuar, a mi juicio, con otras variables para entender qué es lo que podría pasar a partir de esta visita. Yo auguro que independiente de las, yo diría que los epítetos ya usados en la India contra Trump, deja abierta una posibilidad política, pero la económica, que es la importante en definitiva, deja también una puerta en la que nosotros tenemos que entrar a destacar aspectos de relaciones, de mejorar nuestras relaciones en los temas académicos. ¿Ya? La India tiene una academia muy potente, muy fuerte. Su formación universitaria es una de las mejores del mundo. Ahí podríamos entrar claramente. Por supuesto que el desarrollo de proyectos mineros conjuntos. Nosotros necesitamos recursos para poder, explotar nuestra minería particularmente. Y sobre todo porque hay otras situaciones que tienen que ver con nuestros alimentos, que así como nos hacemos a llegar a China o a Estados Unidos, podemos hacer perfectamente llegar nuestros cerdos, nuestro pollo, Imagínense lo que significan 1.400 millones de habitantes. Es decir, lo que nosotros tenemos alcanzaría para favorecer a una parte menor de la población de la India. Entonces, ¿cuáles van a ser los esfuerzos y cuáles van a ser los acuerdos, las realidades, los cruces que van a haber diplomáticos, académicos y políticos con la India? Sin desconocer, escúcheme bien, también los militares. Porque obviamente acá tenemos que entrar a una situación donde las cosas están muy crispadas, que esto entre China y Rusia y Corea del Norte contra Estados Unidos es una evidencia clara. Lo que está ocurriendo también en todos los aspectos que dicen relación con los esfuerzos que está haciendo particularmente la India para no quedar entre medio de los dos grandes líderes, pero teniendo mucho más cercanía con Trump que con Xi Jinping. Trump, presidente de Estados Unidos, Xi Jinping, presidente o jefe del comité político del Comité Central del Partido Comunista Chino, Xi Jinping. En consecuencia, lo que a mi juicio cabe es entender que estos acuerdos que vamos a firmar con la India tengan una validez importante, ¿ya? Yo creo que nuestra presencia en la India tendría que ser mucho más poderosa. Nuestros elementos como ProChile o todo eso que significa el buscar las exportaciones, buscar los mercados que India eventualmente podría necesitar. Y sobre todo porque aquí hay un espacio que se nos abre que es preocupante. Porque nosotros requerimos globalizarnos en una economía que hoy día, desde la mano de Donald Trump, está siendo más restringida. O sea, Donald Trump se da cuenta que también se está empobreciendo internamente porque le ha dado todo a que lo fabriquen tercero, porque la mano de obra es más barata afuera. ¿Ya? La mano de obra china, la mano de obra, incluso la india, la hindú,
es más barata. Por lo tanto, hoy día quiere darle trabajo a su gente en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, y está eliminando hasta los moles chinos, para que todo lo que se hace en Estados Unidos genere trabajo. No solamente los impuestos de las boletas o los aranceles que le cobran las importaciones chinas. Es un tema al cual nosotros también tenemos que mirar acá en Chile, porque dada la nueva mano en el mundo, y dado que Estados Unidos como guaripola de Occidente está llevando a una situación de extremo cuidado y extrema atención en las relaciones comerciales, incluso con sus aliados, tampoco descartando a Chile. Ya sabemos que lo más probable es que nos cobre aranceles al cobre, y eso significa que más o menos tendríamos que desprendernos de más de 1.600 millones de dólares anualmente por eso. Cuidado, por eso que hay que tener cuidado, porque en definitiva aquí ya lo hemos advertido acá en Razones de Estado en múltiples oportunidades, lo que a nuestro juicio el Estado, el gobierno debiera hacer para equiparar un poco las fuerzas, dado que en la lucha entre Occidente y Oriente da la casualidad que Chile exporta más o tiene una importancia comercial mucho más con China que con Estados Unidos. La India en este minuto podría entrar mucho más fuerte a lo que significa como canal de recibimiento de nuestras exportaciones. Pero en definitiva eso plantea una cuestión interna, política, que hay que poder establecerla con bastante claridad. Yo creo que no nos hace bien, en general, y visto de la perspectiva exclusivamente diplomática, que el presidente Boric emita juicios, epítetos contra Donald Trump. El acusarlo de emperador en India, reiteramos esto, es delicado. Y creo que aquí lo que hay que hacer es establecer mejores criterios diplomáticos, porque las aguas están demasiado tempestuosas como para poder darse lujillos del mundo de advertir o de alguna manera acusar a una autoridad del mundo occidental como Donald Trump de creerse emperador. Dígalo de otra manera, decíamos recién y lo reiteramos. Hay muchas maneras de decir lo mismo, pero llamando a la colaboración entre los países más pequeños, con economías menos sólidas. Eso tal vez podría asumir el mismo epíteto. Es decir, colaborémonos entre los que somos más chicos. Y eso es lo que tiene que hacerse a mi juicio, porque en definitiva China, que hoy día es nuestro gran receptor de nuestras exportaciones, el más importante, tampoco da punta sin hilo. No es gratuito esto, ¿ya? No es gratuito. Y eso yo creo que China lo condiciona no solamente a la cuestión comercial, sino que también formarse una sólida situación con los países que hoy día donde ellos se exportan más o donde nos reciben nuestras exportaciones. China tiene otro modo diplomático de hacer las cosas, ¿ya? Y creo que también eso hay que tenerlo en consideración en la vista de lo que está haciendo Boric en la India. En consecuencia, distinguidos auditores y televidentes, este es un tema que da para mucho más, ¿ya? En la interna de nuestro país, Aldo, distinguidos auditores, también están pasando cosas que repercuten. Esto de la India es un tema que llama la atención, digamos, ¿no? Pero acá, en la interna nuestra, estamos preocupados si Monsalve, el acusado de violación, ex subsecretario del Interior, que para él estaba dado, que se suponía antes que ocurriera esto, el Ministerio de Seguridad Pública. Se acordarán ustedes, distinguidos auditores, que incluso acá nosotros lo mencionamos, como que era el más capaz o el que era el que tenía mayores importancia para poder asumir esta delicada función. Como un sheriff, dice usted. Y claro, y ahora está preso, ya ahí lo vimos, digamos, sin esposa, pero con una chaqueta amarilla, salió en la televisión, las noticias, como imputado por esto, y está pidiendo que se le mande a su casa con arresto total. No sé si eso se va a dirimir ahora o no, pero a mí me ha llamado mucho la atención particularmente el silencio de la violada, ya que a mí me preocupa mucho eso, porque está callada, digamos, y eso a mí me preocupa. No debiéramos entender por qué no hay nada sobre ella, ni su abogada ha tenido una participación más activa en este tema. Y tampoco la defensora de las mujeres. Ojo, el Ministerio de la Mujer, nadie se ha metido a defender a esa muchacha,
ya que después de haber acusado de una violación de Monsalve, claramente está, a mi juicio, y desde la perspectiva solamente pública, en indefensión. Bastaría una sola palabra de ella para poder seguir requiriendo esto, porque se está buscando un tema que es de política interna, ya particularmente, pero que también tiene que ver con la salida la salida a su casa y la entrada de nuevo a la cárcel de Hermosilla, lo que pasa con Katy Barriga y lo que pasa con muchos más que están dentro de este mundo, ya donde el estar preso no es razón de que sea culpable, sino que son medidas cautelares de la justicia nuestra para poder mientras se investigan los casos. Ahora bien, la influencia política de todo esto, ¿cuánto es lo que va a tener? ¿Cuánto va a afectar o no va a afectar esto en la interna, política a las oposiciones? Hoy día Matei aparece con un grupo parlamentario de su sector, también reclamando para que o pidiendo que se mejoren las condiciones de tal manera que los migrantes no les seamos tan... Porque el migrante viene acá a Chile particularmente sin dejando afuera a los que vienen a delinquir, a los que vienen mandados a delinquir, digamos. Pero el migrante busca a Chile particularmente por todas las condiciones muy favorables que tenemos en temas de vivienda, de salud y educación. Ojo con eso, entonces se quiere restringir ya claramente a que muchos migrantes llegan acá justamente buscando eso y en muchos casos se les permite y se les da garantías a dejar a los chilenos afuera y no a los migrantes sin cupo en las escuelas y en la enseñanza básica o los parvularios. ¿Para qué decir en el aspecto de salud? En consecuencia, esto que pasa por la India y que finalmente aterriza en Chile tiene que ver con el propósito de una de las miradas que tiene todo lo que está ocurriendo aquí en Chile particularmente, porque el presidente Boric ha ido con una delegación ya de personas de todos los signos políticos, como normalmente se hacen los viajes de Estado, y sobre todo se lamenta mucho que no haya podido estar allá el ministro de Hacienda. Ya claramente Marcel se quedó acá en Chile por razones personales, dijo, no lo tenemos claro cuáles son. Pero está el presidente Codelco ya en la India para ver si acaso puede aterrizar algunos negocios mineros que son importantes para nuestro país, dado que nuestras experiencias y nuestras capacidades y nuestras fortalezas, particularmente en el mundo, están en el mundo de la minería. Claramente. Hoy día tenemos un tema acuciante en el tema minero en Chile, y voy a hacer un punto en eso, Aldo y distinguidos auditores, porque los pequeños empresarios, los pequeños mineros, los pequeños industriales, claro, hoy día las patentes de una ley que quedó de Piñera, no nos olvidemos de eso, se están multiplicando por 4. Ustedes no saben la bulla gigantesca que hay en el mundo de la minería y de la pequeña minería en particular, porque muchos no van a poder pagar sus patentes porque le suben en 4 veces la patente. Eso era para pagar la pensión garantizada universal. El Estado va a recaudar menos con esto, ¿ya?, de los mineros, pero a mi juicio, es una torpeza que se le quite la posibilidad a los mineros que han sido, con los precios que hoy día tienen los minerales, que son particularmente el del oro, el cobre en general, el fierro y el molibdeno, están todos muy fuertes, pero por sobre todo ahí está el senador Proes con la senadora Proboste Campillay, sobre todo para, establecer nuevos criterios para que se le bajen los costos de las patentes. El gritadero que hay ahí en el mundo minero, que no ha sido lo suficientemente fuerte, Sonami, ya la Sociedad Nacional de Minería, para poder sostenerlo, es un tema, cuidado con eso, porque en definitiva, acuérdense de mí, ya el Estado va a recaudar menos de lo que pensaba recaudar y van a quedar ahí muchos sitios, listos para que otros puedan tomarlo, y sobre todo personas que son pudientes del mundo de la grande minería, que están dejando hoy día, perder por falta de recursos para poder pagar las patentes. Un tema, Aldo, que se revuelve, más allá de la India o de los temas de Matei con los parlamentarios que hoy día sale a poner las cosas en su lugar con los migrantes, y el tema de la minería en Chile, respecto al pago de las patentes, es un tema que hoy día, que no fue un solo tema, pero sobre todo porque meritaba tener, yo digo, Aldo, una opción ya de poder entender el macro de nuestro país. No nos focalizamos en 3 cosas distintas, pero todas tienen su razón en el tema que
que son las cosas que hoy día están un poco llamando la atención en Chile. Yo creo que por ahí va el tema para este día, para tener en consideración de todas las cosas que están pasando en nuestro país. Y otro detalle sobre la mesa, don Percival, que durante la jornada de ayer también nos enteramos, ya van más de 200 candidatos presidenciales inscritos. 244. Claro, más de 240 candidatos, lo cual es prácticamente terrible y prácticamente esto simplemente se farandulizó y se volvió simplemente una chacota el tema de los candidatos presidenciales. Así es, sobre todo porque ahí yo conozco a varios, digamos, que están ahí, quieren ser candidatos presidenciales para la foto. No tiene ninguna necesidad, yo creo que esa cuestión va a haber que articular de mejor manera, ya a futuro, porque se presta justamente para esta farándula que señalas tú, pero por sobre todo hay muchos que conozco ahí que quieren ser candidatos a diputados y candidatos a senadores, y cuando se diga en su currículum que fue candidato presidencial, si no han juntado 0 firmas, también podría ser un tema. Pero ojo, ahí hay unos senadores, particularmente, me acuerdo del senador Bianchi. Karim Bianchi. Karim Bianchi de Punta Arenas, ya que quiere juntar, y parece que está juntando las firmas para ser candidato presidencial. ¿Está en el sistema Karim Bianchi? Sí, está. Y él es actual senador y quiere ser presidente de la República por fuera. Él no pertenece así, entre comillas, a ningún partido político, que son los casos muy específicos que tiene nuestro Congreso. Pero obviamente da una señal potente, porque si finalmente fuera candidato presidencial, ojo con lo que puede pasar ahí, porque hay mucho por decir. Hoy día nosotros hablamos de los candidatos que están en la palestra, pero en general falta mucho tiempo de este mes de abril ya para saber quiénes finalmente son los que van a ir a la papeleta o quiénes son finalmente los que van a ser candidatos presidenciales. Hay 244 hasta el día de ayer, creo que había así, y hoy día de esos, al menos 5 tienen alguna posibilidad. Los otros están ahí en la farándula propia de la, yo diría, de la cultura circense, de un sistema político prostituido como el que tenemos en Chile, Aldo. Muy bien, don Percival, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros en esta edición de día miércoles a través de Razones de Estado en Madero FM y en todas nuestras estaciones. Nosotros nos despedimos de nuestro cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos mañana, Aldo, Dios mediante, en otras Razones de Estado. Muchas gracias. Muy bien, y nosotros continuamos en la sintonía de la Fuerza del Norte. La fuerza